tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Chat Internacional. Aquí estamos para compartir con ustedes un programa en el cual vamos a analizar las elecciones en Brasil de este pasado 2 de octubre, el pasado fin de semana, donde 11 candidatos se disputaban la presidencia de ese país. Los ojos estaban puestos en Lula da Silva y en Jair Bolsonaro, hay que decirlo, quienes además acapararon el mayor porcentaje de votos. También hay que decir que estaban en juego, obviamente, distintos lugares en el Congreso Nacional a través de sus representantes, pero como decíamos, el mundo miraba el resultado de las elecciones y si había posibilidad de segunda vuelta. ¿Qué decían las encuestas? Lo daban por ganador a Lula en primera vuelta. No se dio, habrá segunda vuelta. Igual hay que decir que Lula triunfó con más del 48,4% de los votos, un poco más de 43% para Bolsonaro, pero bueno, lo cierto es que tendrán que ir a una segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Vamos a repasar algunos datos importantes porque hay que decir que la previa a estas elecciones estuvo marcado con mucha violencia. Violencia que se fue afianzando, dicen algunos analistas políticos, a partir de la llegada de Bolsonaro a la presidencia de Brasil. Desde que Bolsonaro es presidente, hay que decir que 40 medidas tomó, o ordenanzas o resoluciones que tenían que ver con el tema de el armamento o poder portar armas de manera legal. El mensaje era ese, tener armas en casa, estar armados, pero no solamente por lo que uno entendería podría ser para una defensa personal. El mensaje fue mutando, el de la violencia, y llegó a ser estar armados para vencer al enemigo. El enemigo que era nada más y nada menos que el oponente político. Parte de ese discurso que se ha ido endureciendo a lo largo de estos años en Brasil. Hay que decir que también en Brasil, a partir de la pandemia, sucedieron distintas cosas. Recordemos que a Bolsonaro se lo cuestionó mucho por el desmanejo, lo vamos a definir así, de la pandemia. No fue lo único, porque la violencia política es lo que ha sido lo más destacado y tal vez lo más importante. El apoyo por parte de la Iglesia, de la Iglesia cristiana, sin duda ha sido fundamental a la hora de, por ejemplo, obtener este resultado. Vamos a estar analizando este tema con una especialista, pero nos vamos a centrar en lo que veíamos de Bolsonaro en este último tiempo o a lo largo de los últimos años, en este discurso violento y la violencia contra ciertos sectores. Vamos a repasar parte de eso en este video que vamos a compartir con ustedes. ¿Quién es Jair Bolsonaro? Antiguo capitán del ejército brasileño. De hecho, entró en política en los 80 para defender los derechos de los militares. Conservador, ultraderechista, antiabortista y responsable de comentarios homófobos, racistas y machistas como estos. Eu falei que não estuprar você porque você não merece. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. O afrodescendente, eu acho que nem para procriadores serve mais. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se for ter guerra, morre inocente. Lo cierto es que inició una campaña para que la gente rompa con la cuarentena en Brasil y lo hizo a través de la red social Twitter. ¿Qué hizo Twitter? Le borró los mensajes. La red social Twitter acaba de eliminar de la cuenta oficial del presidente brasileño 2 mensajes en los que Bolsonaro cuestionaba las medidas de aislamiento, argumentando que violaban las reglas de la red social. Vocês foram na lona nessa pandemia, que foi superdimensionada. Fique em casa, a economia vem depois. Afundaram vocês e agora já começa a amedrontar o povo brasileiro com uma segunda onda. Tem que enfrentar, pô. É a vida, tem que enfrentar. E digo mais, como chefe de Estado, eu tenho que tomar decisões que não me deixaram tomar. Então, o que faltou para nós não foi um líder. Faltou deixar um líder trabalhar, que eu fui eleito para isso. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. Não tenho paz para absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Assim, quando sai, vem essa imprensa perturbar. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento.
Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser un país de maricas. Bueno, debemos decir que los 4 años de gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil han estado siempre metidos en la polémica o inmersos en la polémica. ¿Por qué? Por lo que escuchábamos recién, la crisis del COVID, cómo manejó el coronavirus, cómo minimizó la pandemia desde el día 1 el presidente de Brasil. También las declaraciones incendiarias contra mujeres, el colectivo LGTB y las minorías, y la defensa de la tenencia de armas, lo decíamos hace un rato, todo el mensaje cómo fue cambiando y transformándose en un mensaje evidentemente de violencia y odio contra aquellos que piensan diferente o que son de otra, digamos, clase política. También la nostalgia por la dictadura militar y ni hablar de la política ambiental. Vamos a repasar un dato importante, ya vamos a ir a la pausa, pero que me quiero quedar con esto. Un sondeo que se conoció en los últimos días, después incluso del resultado electoral pedido por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, indicaba que hay un 77,5% de la población en Brasil que teme ser agredido por su posición política. ¿Sí? Hemos conocido situaciones de extrema violencia con muertos inclusive a partir de las diferencias políticas. Un 3,2%, lo que equivale a 5,3 millones de personas, dijo haber sido amenazado por dar a conocer su afinidad política en las últimas semanas. La encuesta lo que hace es mostrar la radicalización de la campaña que tiene a Brasil dividido entre los seguidores del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y los de Lula, que son de izquierda. Vamos a analizar las elecciones, cómo está Brasil en estos momentos, si la segunda vuelta dará espacio, obviamente, para un proyecto de país que uno entiende deben tener los candidatos. La pregunta es, ¿lo tendrán los candidatos de Brasil a ese proyecto de país o solamente se apoyan en sus diferencias políticas nada más para hacer campaña? En minutos vamos a tener esa respuesta. Ya venimos con Chat Internacional. Estamos en Señal U compartiendo con ustedes este programa durante los próximos minutos. Ya volvemos. Bueno, seguimos hablando de las elecciones en Brasil aquí en Chat Internacional y dijimos que íbamos a analizar lo que ha sucedido el fin de semana en este vecino país y lo vamos a hacer con Anabela Villach, que la tenemos acá con nosotros, abogada, miembro de Seridi. ¿Qué tal, Anabela? ¿Cómo estás? Muy bien, Claudia, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y vamos a ahondar un poco en lo que ha pasado en Brasil. Lo vamos a hacer con Carlos Eduardo Ollán, que es profesor titular del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, a quien lo tenemos por videollamada. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por acceder a hablar un poquito de lo que ha sucedido ahí en Brasil el fin de semana. Pero bueno, vamos a empezar a hacer preguntas ahora. Para comenzar, si podría comentarnos justamente cómo es el sistema electoral brasilero, cuáles eran las autoridades que se elegían en esta oportunidad y cómo se desarrollará esta segunda vuelta en octubre. Perfecto. El sistema de Brasil es un poco parecido con el de Argentina. Somos una federación, entonces tuvimos elecciones para el gobierno federal, para la presidencia, para el Senado y la Cámara de Diputados, los diputados federales. Y también tuvimos elecciones estatales para gobernadores y para los diputados estatales. No tenemos Senado estatal. Para los estados tenemos solamente una Cámara. Entonces, lo que ha ocurrido, elección para presidente, elección para gobernadores, elección para 1/3 del Senado. En Brasil, los senadores tienen un mandato de 8 años. Entonces, lo que se hace es una elección hace 4 años. En esta ha sido la elección de 1/3. El próximo tercio va a ocurrir la elección en la próxima presidencial, el 26. Y tuvimos entonces las elecciones para diputados federales y estatales. Para los cargos legislativos no hay segunda ronda, ya está definido.
para los cargos de ejecutivo, tanto para presidente como para gobernadores, es necesario que el candidato alcance al mínimo de 50% más uno de los votos válidos, o sea, excluyendo votos en blanco y nulos. Entonces, tuvimos para la presidencia de la República una elección que va a necesitar una segunda ronda. Pero en algunos estados, como el estado de Río de Janeiro, la elección ya está definida. En otros estados vamos a tener una segunda ronda. Claro. Carlos, pensando un poco en lo que pasaba el fin de semana, quería que nos contara un poco cómo vivieron ustedes ahí en Brasil esta jornada electoral, teniendo en cuenta que se viene hablando de ciertas situaciones violentas que se han incluso incrementado o se han acentuado aún más en las semanas previas a las elecciones. ¿Cómo fue vivir esa jornada electoral? ¿La gente realmente quiso participar? ¿Cómo era la opinión pública en relación a estas elecciones? Perfecto. Brasil, como en todo el mundo, vive una ola de fortalecimiento de movimientos de derecha extremada, populista, que son muy semejantes a lo que hemos visto en Estados Unidos con la candidatura de Trump y después con la elección Trump contra Biden. Sí. Y por el otro lado tenemos una característica específica de Brasil, que es un liderazgo de un expresidente que es Lula y que tiene una fuerte popularidad en ciertos grupos. Entonces, lo que ha ocurrido en Brasil es una fuerte polarización. Entonces, la primera característica de esta elección es que quien ha perdido espacio ha sido el centro, tanto centro-derecha, pero principalmente el centro-izquierda. Entonces, lo que parece es que tenemos un movimiento hacia una consolidación ideológica que no era común en Brasil. En Brasil, los congresos eran dominados por grupos que eran más moderados y que tendrían mucho más a negociar intereses locales, intereses propios. Y en esta elección, lo que tuvimos un fuerte movimiento de polarización. Entonces, el partido que ha ganado más diputados ha sido el Partido Liberal, que de hecho es el partido más conservador, el partido más de derecha, que se llama, por una circunstancia específica, liberal, que es del partido de Bolsonaro y que ha hecho un número más grande de diputados federales y senadores. Pero en segundo está por el otro lado el Partido de los Trabajadores, el PT, que es el partido de Lula, que es de izquierda bien definida. Entonces, en ese sentido, lo que vivimos es un acirramiento de posiciones. Y esta polarización ha sido caracterizada por un discurso muy extremado. Una otra característica de esta elección es un riesgo que tenemos nosotros de cuestionamiento de la institucionalidad de la elección, algo que es muy nuevo en Brasil. Brasil tiene un sistema ya desarrollado hace tiempo que funciona muy bien, electrónico de votación. Entonces los resultados salen con una velocidad muy fantástica, o sea, a las 10 de la noche ya sabíamos los resultados. Claro. Pero había un fuerte cuestionamiento por Bolsonaro y la derecha, los candidatos del Partido Liberal, de que eso sería fraude. Un discurso muy, muy próximo al discurso de Trump de negación a las urnas. Y esto ha creado un clima de instabilidad muy fuerte. La segunda cosa que es nueva es que Bolsonaro ha introducido a los militares en la política. Los militares estaban en una situación relativamente tranquila en Brasil después de la redemocratización. No tuvimos ningún incidente importante de envolvimiento de militares, ningún tipo de cuestionamiento de democracia, pero con el gobierno Bolsonaro hubo una fuerte presión para que los militares ocuparan espacio y hubo una politización de los militares. Incluso diversos han sido candidatos. El vicepresidente de Bolsonaro, que es un general, ha sido electo senador por Rio Grande do Sul, la frontera con Argentina. Y el diputado federal más votado en mi estado es un general también. Y eso ha creado también un clima de instabilidad e incertidumbre que, combinado con un discurso muy dubio de Bolsonaro, que no sabe si va o no aceptar la derrota, ha creado un clima de inestabilidad muy fuerte. Y este clima de tensión
probablemente irá a incrementar durante la campaña de segunda ronda. Carlos, ahora le preguntamos justamente, en vistas a esta polarización que se está dando, estos resultados que ya tenemos, que si bien no son definitivos, a nivel estadual, como usted mencionó, sí, ¿cuál es la perspectiva o qué es lo que se espera que ocurra el 30 de octubre? Perfecto. En términos del Congreso ya está definido, vamos a tener un Congreso que tiene una división entre centro, entre izquierda, derecha y centro, que es un poco semejante con la diferencia de un incremento de la derecha, incremento de la izquierda y una reducción del centro. Pero en general este centro es un centro más que nosotros llamamos de fisiológico, que tiende a ser una composición de interés, que tiende a hacer una alianza con la derecha. Entonces, ya está claro que desde el punto de vista federal vamos a tener una característica parlamentaria muy semejante a la gestión actual, con probablemente mucho más radicalidad por los lados. Incluso muchos de los senadores que han sido elegidos ahora son senadores muy fuertemente comprometidos con el discurso de Bolsonaro, que no es muy distinto de Trump y que nos vemos por todo el mundo de esta ola de la derecha. Por otro lado, tenemos que en voto popular, Lula estuvo a frente. Lula estuvo muy cerca de ganar. Sí. Alcanzó algo como 48,4%, creo. Sí. Y le faltó 1,6%. Claro. Y entonces ahora va a haber una disputa muy fuerte. Bolsonaro, por otro lado, alcanzó algo como 43, no sé, te recuerdo ahora, 43 punto algo. Entonces hay una diferencia, que es una diferencia considerable. Son 4% de votos en una población de Brasil. Estamos hablando de decenas de millones de votos. Claro. Pero la tendencia se confirma las elecciones de ayer, del domingo, sería de tener Lula como presidente, sí, pero con un Congreso con característica muy conservadora, lo que apunta para un escenario de posible tensión. Pero por otro lado, esto es algo importante, la candidatura de Lula está combinada con de Geraldo Alckmin, que ha sido su oponente en el pasado, en la elección de 2006. Y Alckmin representa justamente este lado más moderado. Entonces, hay una propuesta de frente. Tal cual. Por el lado de Bolsonaro, lo que se hace es una apuesta aún más fuerte en la ideologización, en lo que ellos llaman de valores de familia, valores de patria y de religión. Esta es una característica muy fuerte en Bolsonaro. Una Carlos, fuertísima conexión con la iglesia, en particular con la iglesia evangélica, con los protestantes. Tal cual, de eso queríamos hablar, pero lo vamos a dejar para el próximo bloque porque nos tenemos que ir a una pausa. Queríamos saber un poco el peso que tiene sin duda la comunidad cristiana ahí en Brasil a la hora de hablar de política, pero eso lo dejamos para lo que va a venir en unos minutitos nada más, que es un nuevo bloque de Chat Internacional. Lo invito a la pausa y enseguida regresamos, Carlos. Estamos de vuelta aquí en Chat Internacional y estamos analizando lo que fue la elección del fin de semana en Brasil, las elecciones, porque bueno, lo decía Carlos Eduardo Jan, que es profesor titular del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que obviamente no sé, solamente nosotros teníamos los ojos puestos obviamente en la presidencial, pero también se estaban votando otros cargos políticos. Carlos, le iba a preguntar un poco cómo es el apoyo, usted hizo referencia ya un poco a cómo es el apoyo de la comunidad religiosa a los candidatos que han quedado ya para la segunda vuelta, pero también cómo se distribuyó el resultado, teniendo en cuenta que hay diferencias de apoyo entre el norte y el sur, hablando de la zona geográfica, pero también entre la zona rural y la zona más de las ciudades, podríamos decir. ¿Cómo fue el resultado?
Esto es muy interesante, que es una elección que tenemos divisiones muy claras entre posiciones de diferentes grupos sociales. Empezando por la cuestión de la religión, hubo un movimiento muy fuerte en las iglesias que llamamos de evangélicas o neopentecostales, que no son las protestantes tradicionales, las nuevas protestantes, de fuerte envolvimiento político, incluso con elección de un enorme número de pastores y pastoras como candidatos y que se han elegido senadores y diputados. En ese sentido, la Iglesia evangélica fuertemente involucrada con la campaña de Bolsonaro y la Iglesia católica con una posición más neutra, pero en general los católicos votando por Lula. Una otra diferencia que es muy interesante es género. Mujeres fuertemente votando por Lula y hombres por Bolsonaro. Y uno de los temas de la discusión es machismo. Incluso uno de los problemas de Bolsonaro para ganar la segunda ronda es justamente conseguir los votos de las mujeres por sus posiciones muy fuertemente identificadas con una visión más sexista. Una otra división importante es desde el punto de vista regional entre la parte del nordeste y parte del norte de Brasil y la parte del sur, del sudeste y el centroeste, donde la parte del sur, sudeste, centroeste con Bolsonaro han elegido prácticamente todos los gobernadores en este lado, pero en nordeste, el otro lado, fuertemente con Lula y han elegido casi todos los gobernadores ligados a Lula. Entonces vamos a tener un mapa en Brasil que regionalmente es muy distinto. La Amazonía, por ejemplo, la Amazonía donde hay la deforestación, la Amazonía que llamamos del arco de la deforestación, que está donde está ocurriendo el proceso de destrucción de la floresta para expansión de la agricultura, fuertemente votos para Bolsonaro, justamente donde Bolsonaro es más fuerte. Por el otro lado, la Amazonía más tradicional de los pueblos de la floresta, fuertemente con Lula. Entonces, hay divisiones en todos los tipos de división, que caracteriza a un país muy polarizado y le voy a decir, creo que la polarización más fuerte de la historia política de Brasil en términos de una elección. Entonces, en ese sentido, la disputa en la segunda ronda va a ser por los pequeños números de personas que no han votado ni en Bolsonaro ni en Lula. Entonces, empieza una grande discusión. Hay un dato muy interesante aquí en Brasil. Si quieres buscar una síntesis de Brasil en términos de elecciones, el estado de Minas Gerais, que se queda en el medio del país y que tiene características próximas del sudeste por un lado, del nordeste de otro, del centro de otro. Y Minas Gerais tuvo una elección muy semejante al mapa nacional, con una pequeña ventaja para Lula. Entonces, este tipo de disputa va a ocurrir muy fuertemente. Y lo que pasa es que las elecciones estatales tienen alianzas que no necesariamente repiten la elección nacional. Entonces vamos a tener también una acomodación de líderes locales y la disputa por el apoyo para la segunda ronda. Ahora, Carlos, nos interesa preguntarle justamente porque tenemos a dos presidentes compitiendo, uno que es actualmente y uno de mandato cumplido. ¿Cuál es la valoración o el clima social que hay respecto de cada uno de ellos? Es muy distinta, incluso en los discursos, las promesas de campaña son muy distintas. Lula tiene una característica muy fuerte de estar asociado con movimientos sociales, con políticas públicas asociadas a los grupos más pobres y también una visión de inclusión y de temas, vamos a decir, más modernos. La cuestión de los grupos de minorías, por ejemplo, van a estar fuertemente con Lula. Y en ese sentido, la importancia que Lula tuvo para el pasado, para los grupos más pobres, explica por qué Lula es tan popular entre los más pobres. Por el otro lado, Bolsonaro tiene como principal discurso de propuesta una que le llama de valores, la defensa de valores. O sea, que es la defensa de los valores de familia, de religión, de nación. Por ejemplo, un tema que es muy distinto, armas.
Bolsonaro es muy fuertemente, muy agresivamente favorable a la expansión del número de personas que tengan derecho a usar armas en Brasil. Y Lula es el opuesto. Por el otro lado, Lula tiene mucho más conexión con movimientos indígenas, movimientos de grupos tradicionales que tiene Bolsonaro. Bolsonaro tiene un fuertísimo apoyo del agronegocio, de los grandes agricultores, de los grandes ganaderos, está muy fuertemente. Donde Bolsonaro es más fuerte es justamente donde la agricultura comercial es más fuerte. Lula es más fuerte donde está más fuerte la agricultura familiar de subsistencia, de los pequeños productores. En ese sentido, hay una división también en el tipo de rural, o sea, este rural más de exportación, de agribusiness, está fuertemente con Bolsonaro. El rural más tradicional, más antiguo, está con Lula. Entonces, hay una enorme cantidad de variables que están en juego. ¿Qué tipo de modelo vamos a tener para Brasil? En ese sentido, hay una enorme duda del resultado que va a ser, porque son modelos tan distintos de cómo el futuro presidente va a lidiar con la otra mitad del país. Entonces, esta es una duda que tenemos. Si vamos a tener como, si Lula siendo elegido, cómo va a conseguir mantener control con un Congreso muy en oposición y un grupo de gobernadores muy contrario a él. El gobernador de Río de Janeiro, el gobernador de Minas Gerais, de Paraná, ya elegidos, son gobernadores claramente de ligación con Bolsonaro. Por otro lado, si Bolsonaro va a gana, ¿cómo va a mantener su relación con instituciones democráticas, con el judiciario independiente? Bolsonaro ya inúmeras veces ha hecho comentarios muy críticos diciendo que si dependiera de él no habría este tipo de judiciario, habría una intervención mucho más fuerte en el judiciario. Carlos. Y cómo va a mantener su relación con los gobernadores ya elegidos de oposición que están fuertemente en el nordeste y en la parte oriental de la Amazonía. Carlos, quería preguntarle, usted hizo mención de los modelos. ¿Cuáles son, así, digamos, los puntos más importantes de los modelos que tienen cada candidato, ¿no? Teniendo en cuenta que lo han esbozado en su campaña? ¿Cuáles fueron los puntos en donde apoyaron esa campaña pensando en lo que le quieren brindar al pueblo de Brasil? Esto es fantástico. En una campaña donde hay este tipo de polarización que vivimos nosotros, no hay propuestas prácticamente. Hay afirmaciones de credo. Entonces es como mis valores contra sus valores. O sea, en el campo de Lula se dice la defensa de la democracia, de la institución, del judiciario independiente. Este es lo que promete. ¿Cuál es la promesa de Lula? Que vamos a mantener el país en un rumbo democrático. Por el lado de Bolsonaro, como ya he dicho, hay un discurso de fuerte convicción religiosa, o sea, de poner más religión en la escuela, claro, de tener más valores. Esto es explícito en la campaña de Bolsonaro. Tener valores cristianos en el gobierno y en la legislación, recuperar valores tradicionales. Pero en términos prácticos, muy poco es dicho de cómo va a ser el programa, cómo vamos a lidiar con la inflación. Por ejemplo, yo soy funcionario público. Bolsonaro ha hecho un discurso diciendo que no habrá nuevos puestos para nuevos concursos de funcionarios públicos para el próximo año. O sea, esto es verdad, esto es una propuesta. Nuestros sueldos están congelados hace 4 años. No hay ninguna propuesta, por ejemplo, de reajuste para los funcionarios públicos civiles, solamente para los militares. O sea, lo que va a ocurrir con el funcionalismo, nosotros no sabemos. Por otro lado, Lula dice en su campaña que va a hacer un reajuste, va a incrementar el papel, va a contratar de nuevo, pero ¿con qué recursos? ¿Cómo va a ser la financiación? Claro. Muy poco de economía en esta campaña, muy poco de propuesta, es mucho más una afirmación de valores básicos. Es lo que estamos discutiendo, lo que torna la elección aún más peligrosa en el sentido de polarización, porque no se discute propiamente ideas, se discute credos. Tal cual. Carlos, nos vamos a ir a una nueva pausa y enseguida ya vamos a venir con el último bloque y el cierre de este análisis que estamos haciendo de las elecciones en Brasil. Estamos en Chat Internacional, aquí en el 30 de la TDA. Ya volvemos.
Bueno, seguimos aquí en Chat Internacional hablando de las elecciones en Brasil que se dieron este fin de semana y que tendrán segunda vuelta justamente cuando termine el mes de octubre. Lo hacemos con Carlos Eduardo Young, que es profesor titular del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Profesor, y le consultamos, en este contexto de preocupante polarización y esta también falta de propuestas por ambos candidatos, ¿cree que existe la posibilidad de que antes de las elecciones del 30 de octubre podamos tener un debate? Y en el caso que exista, ¿cree que podrá ser fructífero ese debate? Yo creo que el debate de la segunda vuelta va a ser muy semejante a la primera vuelta, con acusaciones de naturaleza personal, o sea, Bolsonaro acusando Lula de casos de corrupción, Lula contestando con otras acusaciones de corrupción de Bolsonaro, pero de forma general, si la discusión se va a comparar en números de desempeño de gobierno, en este caso Bolsonaro va muy mal, porque el desempeño de Lula ha sido muy mejor en términos de crecimiento económico, reducción de la deforestación, avance social. Pero Bolsonaro va a decir que la culpa de sus problemas ha sido la corrupción y los problemas que han sido del pasado de los gobiernos de PT. En ese sentido, empezamos un tipo de discusión que llamamos de bar, o sea, que no va a llegar en ese sentido. Y creo que tampoco el electorado va a estar en este momento muy convencido por este tipo de debate. Me parece que hay una fuerte definición previa por parte de los principales grupos, o sea, de los 40%, de los 46% de Lula, 40% ya tiene una visión muy fuerte, de los 40 y tantos de Bolsonaro, unos 40 ya tiene, ya no importa tanto, porque como le digo, son cuestiones de valores, o sea, la cuestión de la democracia, de las instituciones, de la libertad de imprensa por el lado de Lula, y la cuestión de Bolsonaro, la lucha contra la corrupción, la defensa de valores cristianos, y etcétera, por el lado de Bolsonaro. Pero el legado que tenemos nosotros es un legado muy triste, porque tenemos un ingreso per cápita que está por debajo de lo que era hace 10 años. O sea, estamos muy lejos de lo que éramos la economía de la primera mitad de la década pasada. Tenemos problemas fortísimos de naturaleza social, el desempleo ha disminuido, pero ha disminuido en comparación a lo que tuvimos con COVID, con la pandemia. Claro. Pero estamos todavía con un nivel muy alto de desempleo históricamente, y peor, la calidad del empleo que existe en Brasil ahora es un empleo de baja calidad y informal, o sea, sin estabilidad. Claro. Falta empleo de calidad, falta empleo que sea formalmente asistido. Otro problema que tenemos nosotros es hambre. Hay una población que está muy desprotegida en este momento. Tuvimos una regresión fuertísima en indicadores sociales. Sí. Y la tendencia va los datos más recientes no tenemos, pero la situación ha sido aún peor con la combinación con la pandemia. Claro. Y desde el punto de vista ambiental, el principal tema es la expansión de la deforestación. En ese sentido, hay claramente dos visiones. El lado de Bolsonaro, que ve la deforestación como una solución, sí, una expansión económica para incrementar aún más la producción ganadera, la producción agrícola, y es por eso que tiene tanta popularidad en las áreas donde ocurre la deforestación. Y por el lado de Lula, una defensa de la foresta, de la necesidad de control, incluso por cuestiones climáticas, porque lo que ocurre en la Amazonía va a afectar a la Argentina, porque la lluvia que viene de la Amazonía se va al sur después y llega hasta Argentina. Entonces, este tipo de debate va a ser posiblemente colocado, pero de forma que yo no creo, por características en particular de Bolsonaro, pero también de Lula, no van técnicamente a discutir estos temas. La característica de los dos no es de discutir un tema por su base teórica, cuáles son las hipótesis del raciocinio. Van mucho más trabajar con su imagen y lo que representa a la población. Entonces, en ese sentido, Lula va a buscar la idea de regreso a un tiempo en que Brasil crecía mucho más, había reducción de deforestación, reducción de pobreza. Y Bolsonaro va a insistir
y el tema de que Lula y el PT tuve una fuerte involucración con la corrupción y con los problemas del pasado. Y que, en ese sentido, la posibilidad de un debate, vamos a decir, más técnico es prácticamente imposible. Carlos, y por lo tanto tenemos una discusión que tenderá a ser aún más violenta. Carlos, pensando un poco en lo que usted acaba de dar como reseña, ¿no? Cómo está la situación económica, social y la pobreza, cómo está atacando a la población de Brasil. La pregunta que se me ocurre pensar es, entonces, ¿qué votó la gente? Porque si en la campaña no tuvieron propuestas y se llevaron la mayor cantidad, el mayor porcentaje de votos, ¿qué es lo que decidió votar la gente? Porque básicamente no votó tal vez salir de esa situación, o al menos es lo que uno entiende cuando ninguno puso propuestas sobre la mesa. Le voy a dar un dato de mi estado, Río de Janeiro, donde Lula ha ganado justamente en las partes más de formación más alta de la población. O sea, en la ciudad de Río de Janeiro, en las partes más de zona sur y etcétera, donde el nivel educacional es más alto, Lula ha ganado. Pero Bolsonaro ha ganado en la periferia, de bajo nivel educacional, pero mucho más penetración de las iglesias evangélicas, del discurso más conservador, más tradicionalista. Y es curioso porque justamente los más pobres en Río están en esta área. Entonces se hace un mapa de votación en el estado de Río de Janeiro, en particular en la región metropolitana de Río de Janeiro. Lo que va a descubrir es que Bolsonaro ha ido mejor justamente donde las personas son más pobres. Y lo que indica que los más pobres han votado, en mi caso, el caso de Río de Janeiro, por reelección en primer turno de Bolsonaro. Sí. Si dependiera solamente de Río de Janeiro, Bolsonaro habría ganado en primera vuelta. Claro. La reelección, que ha sido de hecho del gobernador actual, y más de la mitad de los diputados han sido renovados, el senador ha sido renovado. O sea, la población votó en Río de Janeiro mayoritariamente por la continuación de las cosas, como si las cosas estuvieran muy buenas. Y como las cosas, los indicadores sociales y económicos apuntan que es justamente lo contrario, tenemos una deterioración de la situación tanto económica como social. Entonces, el voto no ha sido motivado principalmente por la economía y la sociedad. Justamente lo opuesto de la famosa frase, ¿no?, del "It's the economy", no es la economía, son los valores. Tal cual. Esto torna una discusión aún más complicada. En ese sentido, los cientistas políticos están tentando descubrir, hubo un error, como ha sido en Estados Unidos, como ha sido en Brexit, de captación de este voto para Bolsonaro, que es un voto que llaman voto con vergüenza. La persona sabe que la situación está mala, pero no quiere asumir que va a votar por la continuidad. Pero lo que ha ocurrido es, en general, en todo Brasil, 55% de los diputados han mantenido sus posiciones. O sea, este es un voto de una situación que en tesis sería de que estamos muy contentos y por lo tanto vamos a mantener lo que está. Pero se hace una pregunta a la persona, ¿ustedes están contentos? No, le va a decir, hay crisis por todo punto. Claro. La cuestión de dónde se mira la solución de la crisis. Tal vez, esa es una hipótesis, yo no soy cientista político de nuevo, pero una hipótesis de que ya no están más buscando una solución a nivel de la economía, de la política pública, están buscando a nivel de Dios, de la arma, de una solución de fuera de la política, que por supuesto no va a funcionar. Bueno, Carlos, nosotros le agradecemos este rato con nosotros. Queríamos hablar con usted de este tema y qué mejor tener la palabra de alguien que desde Brasil nos puede contar exactamente cómo se ha vivido y cuál es el panorama que se puede encontrar y que nosotros desde esta parte del mundo, desde Argentina, podemos también encontrar a partir de la segunda vuelta. Seguramente vamos a seguir el tema con usted en cualquier momento, así es que muchísimas gracias y será hasta ese entonces. Muchas gracias por la invitación. Y saludos a todos. Y que algo importante, que Brasil y Argentina mejoren sus relaciones en el próximo gobierno. Este tema no ha hablado, pero esto también está en juego en esta elección. Así es, Carlos, coincidimos con usted. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Carlos Eduardo Young, profesor titular del Instituto de Educación Universitaria, de Economía Universitaria de la Universidad Federal de Río de Janeiro, bueno, analizando lo que puede suceder, ¿no? Cómo ha sido la elección y el panorama que hay hoy en Brasil pensando en la segunda vuelta. Y además pensando en el impacto que esto puede tener para Argentina.
Bueno, veremos qué sucede, estaremos atentos y seguramente vamos a seguir hablando de este tema. Nos despedimos, Anabela. Así es, buenas noches, Claudia. Buenas noches a todos. Hasta la próxima.